es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Díselo una vez más, mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Buenas noches, hermanos. Qué bueno es volver a estarlos acompañando por este medio. Espero que estén muy bien. Y bueno, les cuento que la palabra que traigo hoy esta noche es una palabra que ha hablado mucho a mi vida, que realmente me confrontó y que realmente me hizo pensar cómo está mi crecimiento espiritual, cómo está mi relación con Dios. Y quiero para eso que usted piense en el título del devocional del día de hoy. El título es Tu mejor inversión. Y quiero que usted se quede pensando en eso. Naturalmente, una inversión, ¿qué es? Es algo que yo doy para recibir algo bueno. Entonces, quiero que usted piense en eso mientras oramos. Señor Jesús, gracias Padre por esta noche. Señor, gracias por las personas que se encuentran conectadas en este momento. Yo te ruego, Dios, que por favor hables a sus corazones, Señor Jesús, como hablaste al mío. Y te ruego, Padre, que por favor nos permitas entender tu palabra. Abras nuestro entendimiento, Señor, y seas hablando tú y seas dando el crecimiento tú de la palabra que tienes preparada para esta noche. Yo te ruego, Señor Jesús, por cada uno de los hermanos que están escuchando esta palabra, y te ruego, Padre, que por favor, Señor, tú seas convenciéndolos de lo que tú quieres hablar en esta noche. Sé tú hablando y no permitas que yo diga cosas que tal vez no son o que tal vez no están relacionadas con tu palabra, sino que tú seas el que obre a través de mí, de mi vida. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero volver a retomar el título, Tu mejor inversión. Cuando nosotros hablamos de una inversión, estamos hablando digamos, naturalmente uno piensa en dinero. Estamos hablando de dinero, de cuánto yo voy a invertir para beneficiarme y recibir alguna especie de, no sé, por ejemplo, cuando uno invierte en estudio, pues algún beneficio en su hoja de vida, por ejemplo. O si tú inviertes en un negocio para recibir pues cierta cantidad de ganancias. Siempre hablamos de dinero y de algo material o físico que tú quieres o tú estás pagando para recibir ese beneficio. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una inversión espiritual. Naturalmente se piensa que inversiones espirituales no pudieran existir, porque ¿cómo así que vamos a invertir algo? Entonces quiero contarles un poco sobre eso y quiero empezar con Santiago 1:22, que es el que nos va a dar como esa línea con respecto a lo que vamos a hablar esta noche. Entonces Santiago 1:22 dice lo siguiente. Quiero que por favor me acompañen desde sus casas en su Biblia, que vayamos a Santiago 1:22, que dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la Biblia nos dice, sea hacedor de la palabra y no solamente oidor, le está diciendo, venga, ojo, nos está llamando a cuentas. Por eso les decía que confrontado mi corazón esta palabra, porque naturalmente lo llama a uno a cuentas a pensar qué es lo que estoy haciendo para responsabilizarme de la palabra que estoy recibiendo. Y muchas veces, como les decía al principio, se cree que la inversión pues es solo física, y engañarse a usted mismo naturalmente resulta ser que usted cree que la inversión es lo material, pero realmente también tenemos que pensar en por qué el Señor nos dice sea hacedor y no solo oidor. Es decir, ahí le está diciendo venga por favor y revise su corazón frente a cómo está actuando con esto que le estoy diciendo. Entonces quiero que vayamos a Mateo 13, del 3 al 8. Mientras usted lo busca, le voy contextualizando. Seguramente usted lo ha escuchado muchas veces en muchas enseñanzas que le hablan sobre el sembrador que sembró la semilla en diferentes tierras. Pero nunca lo ha pensado, y quiero que disponga su corazón para escucharla de nuevo y no diciendo como, yo ya sé qué va a decir,
¿no? Sino que disponga su corazón para entender esta palabra frente a lo que el Señor quiere hablar hoy. Cuando yo digo tu mejor inversión, estoy hablando de dedicar un tiempo específico para entender esa palabra también. Entonces voy a leerlo antes de adelantarme más a lo que les quiero enseñar esta noche. Dice la Biblia, Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y el 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y volvemos al tema de los sentidos. Oiga lo que quiere decir el Señor esta noche. Entonces, digamos que muchas veces se ha hablado de esta palabra y se piensa, bueno, se ha hablado de sí, Jesús es el que siembra, el Espíritu Santo hace crecer la semilla, pero no se habla de los terrenos. Yo quiero que usted esta noche se pregunte, ¿qué terreno soy yo? Y yo estoy plenamente convencida de que si usted está conectado esta noche es porque usted es un terreno bueno, que la semilla cayó en un buen terreno y que la semilla está creciendo en su vida. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cómo responde a esa semilla que Dios le dio, que Jesús sembró en su vida? Digamos, esa semilla es la palabra de Dios, pero viene una pregunta, ¿cómo respondo yo a esta verdad? ¿Cómo respondo yo a saber que yo soy un buen terreno, que Jesús puso una semilla en mi corazón y que yo ahora tengo que revisar cómo está esa semilla en mi corazón? ¿Sí? Entonces, hay dos formas de ver esto y lo leíamos en Santiago 1:22. La primera es no sea oidor, sino sea hacedor. Y vuelve Mateo 13:3 y nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, tenemos dos versiones de esto. La primera es, ¿soy oidor o soy hacedor? Y quiero que para eso pensemos un poco en qué posición estamos. Cuando uno es solo oidor, solo simpatizante, pues pasa lo de los terrenos, lo que hablábamos en los 3 terrenos anteriores. Puede que esté la semilla, pero como cayó junto al camino, se la comieron. Puede que esté entre pedregales, pero había mucha tierra, brotó y no dio profundidad, es decir, no conoció realmente la palabra. Puede que caiga entre espinos y tampoco floreció la palabra. Pero como somos un buen terreno, vamos a hablar de qué hace un buen terreno. Y para esto quiero desprender 3 puntos, porque es donde vamos a hablar de cuidar esa semilla que Dios nos ha dado. Y cuidar esa semilla lo podemos hacer de 3 maneras. Recordemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay 3 maneras para evidenciar esto. La primera es leer la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la palabra de Dios va floreciendo y va como tomando espacio en su corazón, en nuestras vidas, pues las bendiciones son mucho más evidentes. La palabra dice en varios versículos, hay muchas promesas con respecto a esto, pero por ejemplo Salmo 1, 2 al 3 habla sobre eso. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el día y la noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros tenemos esa semilla en nuestro corazón y hacemos lo que dice la Biblia, que dice, en esa ley, en la palabra de Dios, está mi delicia, está mi deleite, pues yo empiezo a entender y a meditar en mi día a día lo que la palabra me está diciendo. Y es ahí cuando tú empiezas como a saborear la palabra de Dios y a decir, oiga, qué bonito es. Y a partir de ahí, las bendiciones se hacen más efectivas. Recuerde que estamos hablando de la inversión. Si usted dedica un tiempo para leer la palabra es viva y eficaz en los corazones. Es por eso que empieza a ser evidente esas bendiciones, empieza uno a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, no va a faltar el agua, no va a faltar esa palabra de Dios en su vida. Pero no solamente es suficiente ese primer punto, sino que también es importante
comprenderlo, es decir, desarrollar esa comprensión de la palabra. Yo no hago mucho solo leyéndola, porque después de un tiempo solamente leer no te permite como conocer más, profundizar más en lo que Dios quiere hablar. Entonces, ¿qué pasa? La comprensión no se gana de la noche a la mañana, sino que uno tiene que caminar en pro de eso, estudiar, meditar la palabra. Hay un versículo que en Proverbios 2, quiero que nos dirijamos allá, Proverbios 2, 4 al 5 dice lo siguiente: si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Y me gustan otras versiones porque son mucho más específicas respecto a entender el conocimiento de Dios y a entender la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a estudiar la palabra y a comprenderla, escúchenme bien, comprenderla, no solo leerla, sino comprenderla y ponerla en mi corazón como ese tesoro, entonces es cuando yo empiezo a ver y a interpretar la palabra como la voluntad de Dios, no solamente como Dios, háblame, que yo quiero, por ejemplo, quiero hacer algo, pero Dios no le ha dado respuesta, y usted en su afán va y dice, mira, la Biblia me dijo que lo hiciera. Hay algo muy coloquial que dicen algunas personas que dice como, aquí en la Biblia dice, ve tú y haz lo mismo, entonces eso ya es una respuesta de Dios. No, resulta que cuando uno empieza a comprender y a desarrollar esa comprensión de la palabra a través de la revelación de Dios, la palabra se vuelve mucho más viva, empieza a escudriñar tu corazón, y tú empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios a partir de lo que dice la Biblia, no solamente a partir de lo que tú crees que está bien. Que eso es como el segundo punto para cuidar esa semilla que Dios nos ha dado. Y el tercero es aplicar el conocimiento. Por eso hablábamos en Santiago 1:22 de ser hacedores y no solo oidores, es decir, empiece a aplicar lo que Dios le ha dado, porque eso le va a permitir generar frutos en su vida. ¿Y cómo se generan frutos en su vida? Una buena semilla genera fruto. ¿Y qué es ese tipo de fruto? Ese cambio de conducta, ese actuar ya no solamente porque usted quiere hacerlo, no solamente porque Dios dice que lo haga, sino porque usted también le nace hacerlo, porque usted empieza desde su corazón a tener ese interés en hacer muchas cosas. Entonces, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Resulta que la palabra se convierte en esa guianza constante, en qué es lo que tú vas a hacer para caminar conforme al propósito que Dios tiene. No solamente ya vas a pensar en tus propósitos, sino también en los propósitos que Dios tiene para tu vida, que muy seguramente van a ser planes de bien y no de mal, lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo empiezo a aplicar ese conocimiento que he adquirido en los dos pasos anteriores, pues yo empiezo a generar fruto. Y así uno dice como, oiga, cuide la semilla y estoy respondiendo bien a esa confianza que Dios me dio de darme una semilla para que crezca en mi corazón. Es decir, ahí es cuando uno empieza a hablar del tiempo que le estoy invirtiendo a mi relación con Dios. Y por eso les decía que para mí había sido una palabra que había generado como una confrontación frente a lo que estoy haciendo como hijo de Dios, a lo que estoy haciendo conforme a lo que Dios me ha dado. ¿Cómo es mi respuesta frente a eso? Y quiero volver a Santiago 1:22 porque creo que es bastante evidente lo que el Señor nos está pidiendo en esta noche. Nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, es decir, haga. Y no solamente haga en el sentido de que se vea lo que usted hace, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuide su relación con Dios. Yo creo que estos tiempos son demasiado difíciles como para alejarse de los planes de Dios. Son demasiado difíciles porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrá comezón de oír y como que la gente ya no le encuentra el mismo interés a la palabra de Dios. Yo creo que usted y yo en esta noche pues podemos como evaluar nuestro corazón y ver qué estamos haciendo frente a eso que Dios nos ha dado. Si estamos siendo hacedores o estamos siendo oidores o estamos siendo hacedores de lo que Él nos dice. Y quiero terminar con este versículo, ahí mismo en Santiago, el 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, quiero que encuentres la relación entre el título y este final. Es decir, si su mejor inversión es Dios, créame y estoy totalmente convencida de lo que estoy diciendo porque la palabra de Dios es una promesa que se hace viva en mi vida todos los días. Dice que será bienaventurado en lo que hace. Es decir, y no solamente, bueno, y a la larga, no solamente lo haga por eso, sino porque por todas las bendiciones que está rodeada la palabra, por todas las bendiciones que representa caminar una vida confiando en Dios. Y esa resulta ser la mejor inversión en la vida. Y yo quiero que usted se pregunte, por eso les decía al principio, ¿cómo está su relación y cómo está su crecimiento espiritual? ¿Usted está cuidando esa relación con Dios? ¿Usted está diciendo, voy a invertir este tiempo para bendecir a Dios? Voy a dedicar este tiempo de mi día para mostrarle a Dios, digamos, cómo van los planes, cómo van los propósitos. Es decir, no camine solo, piense que Dios está ahí todo el tiempo acompañándolo. Y pues nos dice esta palabra para que nos miremos y para que escudriñemos nuestro corazón frente a cómo estamos actuando en eso. Dicho eso, quiero que me acompañen en oración. Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra y gracias porque cada día nos demuestras tu amor a partir de la palabra que tú nos has dado, Señor. Yo te ruego, porfa, que cada día que pase nos enseñes más a invertir nuestro tiempo en ti. Tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz para quienes creen en ella, para quienes practican tu palabra. Yo te ruego que por favor cada día nos permitas practicar mucho más tu palabra, nos permitas aprender mucho más de tu palabra y depender de ella, Señor. No permitas que nuestra semilla esté en terrenos que no sirven para un crecimiento, Señor, sino que cada día ese crecimiento sea dado por ti, pero a partir de poder entender tu palabra, de poder buscarte más y de profundizar en el conocimiento tuyo. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego, por favor, que cada una de las personas que escucha esta palabra pueda entender desde su corazón quién eres tú y qué es lo que quieres para su vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Lo coloco en tus manos y te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Recuerden, sean hacedores más que oidores de la palabra y buenas noches. Señor Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Díselo una vez más, mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús. Mi corona es Jesús. Gastaré y por siempre cantaré. Cantaré un himno de gloria. Cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria. Gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Dile una vez más, mi corona es Jesús. Mi
corona es Jesús. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, yeah. Levanta tu voz a Dios y por siempre cantaremos. Una vez más, iglesia, cántalo con todo el corazón. Mi corona es Jesucristo. Mi corona es Jesús. Oh, aleluya. Una vez más, díselo al Señor. Mi corona es Jesús.